Buenos días, ¿cómo están? Dígale a su compañero, es un gran honor servir a Dios. Y de verdad que sí, es un honor servir a Dios. Voy a hablar de un tema que se llama principios ministeriales y observar cómo Jesús como maestro nos enseña, pero también entrena. Y eso es importante considerarlo. Juan capítulo 6, verso 1. Y dice su palabra: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Aquí surge una pregunta: ¿por qué le seguían? Porque veían las señales que le seguían. Hablando de la obra del ministerio, uno de los principios que nosotros debemos de considerar como siervos de Dios que debemos de seguir a Jesús por lo que Él es y no por lo que Él hace, ¿verdad? Porque Él es Dios, porque Él es digno, porque es grande y gloriosa su presencia. Nuestros ojos deben de estar fijos en Él y debemos estar en una dependencia de Dios para poder hacer el ministerio con efectividad, apegados a Él. Y Juan capítulo 6, verso 3 dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Monte es un símbolo de estar en la presencia de Dios. Y dice que subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. La posición de los maestros era esa, estar sentados, no como nosotros que estamos parados. Así es que vemos que la posición de sentarse era para enseñar. Jesús había escogido a sus discípulos para estar con ellos y equiparlos para el ministerio. Pero primero es adoración y luego servicio, ¿verdad? Primero es estar en la presencia del Señor y luego servir. Jesús los llamó para que estuviesen con Él, para que estuviesen en su presencia primeramente, y luego para enseñarlos, para equiparlos. Pero si se fijan, ahorita ¿qué es lo que nosotros hicimos? Primeramente adoración y después servicio, porque una vez que hemos estado en la presencia de Dios es glorioso. Cuando estamos en la presencia de Dios y nosotros estamos con Él y nosotros lo ministramos, entonces Él nos ministra a nosotros y entonces Él nos equipa a nosotros, nos habilita, nos da de su gracia, nos da de su favor para a lo que Dios nos ha llamado. Así es que es importante, como un principio del ministerio, disponerse para ser discipulados, porque eso no es una idea del hombre, es una idea de Dios. Y en estos versículos nos enseña esos principios. Y subió al monte para que ellos estuvieran con Él. Y los equipó. Pero es bien importante, como vamos a ir llevando la secuencia,
haciendo un paralelo con Marcos capítulo 3, verso 13, sin perdernos de este pasaje. Marcos 3:13 dice, y después subió al monte. Siempre habla de subir al monte, un símbolo de la presencia de Dios. Y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. A lo mejor alguien te dice, ¿y tú qué? ¿Tú qué estás haciendo ahí? Ah, no, es que Dios quiso llamarme. Es que Dios quiso. Y quizás otros pregunten, pero ¿tú qué? ¿Yo debería de estar ahí? Ah, sí, pero es que Dios me llamó y estoy aquí porque Dios quiso. Así es que Dios es el que llama al ministerio. El servir a Dios es parte de un llamado que Dios nos hace, porque dice que Él llamó a los que Él quiso. Así es que dile a tu compañero, estás aquí porque Dios quiso. Dios te llamó porque Dios quiso. ¿No te parece que es un alto honor? Es un alto honor servir a Dios. Así como podría ser un alto honor el tener una carrera de enfermera, de licenciado, de lo que tú quieras. Pero el más alto honor que nosotros tenemos es servir a Dios. Es maravilloso servir a Dios. Y hay muchas situaciones alrededor del servicio, pero son parte de nuestro entrenamiento. Amén. Así es que quiero decirte que es diferente ser llamado a ser un acomedido. Porque un acomedido de pronto aparece y dice, ¿quieres que te ayude? Y al siguiente día que tú necesitas, la persona ya no está. ¿Por qué? Porque no es llamada por Dios. Es un acomedido. Entonces no necesitamos acomedidos en el ministerio, necesitamos llamados. Necesitamos gente de compromiso, gente que sea fiel, gente que esté consagrada para Dios. Y fíjate lo que dice, bueno, este pasaje nada más lo voy a parafrasear. Cuando habla de los acomedidos, porque en el Antiguo Testamento muestra a dos personajes que tenían que llevar un mensaje al rey. Y uno de ellos, como tenía mucha fuerza, entonces se fue corriendo y llega delante del rey, y el que traía el mensaje venía atrás. Entonces le dijo al rey, ¿cuál es el mensaje? Y dice él, pues no sé. Yo sabía que había un mensaje, pero yo creo que el que viene atrás es el que sabe. ¿Sí? Entonces en eso llega el otro y le pregunta, ¿cuál es el mensaje? Y entonces le empieza a declarar el mensaje. ¿Por qué? Porque fue llamado para esa labor, fue llamado para ese trabajo. Entonces el que es llamado no está perdido. El que es llamado está ubicado. El que es llamado sabe de qué se trata. El que es llamado es discipulado. El que es llamado tiene compromiso. El que es llamado es consagrado. O sea, no ahorita sí y mañana no. Sí, porque está apartado por el servicio de Dios. Entonces, Primera de Reyes 19:15, vamos a ver el llamamiento de un personaje. Y aquí nos menciona dos personajes, Elías y Eliseo. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Porque cuando somos llamados, Dios nos unge para ese trabajo. Porque cuando somos llamados, Dios nos habilita para ese trabajo. Y dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y entonces Elías obedece y va directo para el llamamiento de Eliseo.
en el verso 19, Primera de Reyes 19:19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo. Diga conmigo, qué diosidencia. Halló. ¿Sí? Pero ya Dios le había dicho a Elías, úngeme Eliseo. Entonces andaba buscándolo. Dice, partiendo el de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Trabajando. Así es que Dios no llama a los flojos. Dios llama a los que están ocupados. Llama a los diligentes. Así es que dice que él estaba trabajando, arando con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, y ese manto era un manto que significaba el llamado de Dios en el profeta. Entonces, cuando le arroja el manto, significaba que era Dios quien le estaba llamando a aquella persona para la obra del ministerio. Así es que muchas veces Dios empieza a acercar gente cerca de los ministros, de los pastores o de las personas claves que ya han llegado a tener un peso y una madurez. Y algunos que están cerca y que andan en la mente natural. Entonces empiezan a decir, no, mira, es que este es un metiche. Mira, este es un lambiscón. Ay, ¿le cargo la bolsa? Ay, ¿hago esto? ¿Sí? No, ese no es un lambiscón, es un llamado. Es alguien que Dios está poniendo al lado de, porque cuando Eliseo acudió al llamado de Dios, él empezó a servir con Elías. No fue puesto inmediatamente, entonces estaba observando Elías, su vida, su caminar, su proceder. Y entonces de pronto Elías lo probaba y decía, no hombre, tú quédate aquí, yo me voy porque voy a ir a Betel. No, decía Eliseo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. O sea, se volvió como un chicle, ¿no? Y si tú vas a la derecha, yo voy, y si tú vas a la izquierda, yo voy. ¿Por qué? Porque quería el depósito, porque quería la sabiduría, quería el poder de Dios para hacer la obra. Porque sin Dios, nada somos. Así es que echar el manto significaba llamamiento de Dios para el profeta. Y una de las cosas que nosotros tenemos que asegurarnos es que Dios nos llamó. Dios nos llamó y Dios nos pone una marca en el corazón y Dios nos unge. El Espíritu Santo está en nosotros. Nos unge para una labor, nos da una gracia para hacer aquello. No importa que a veces nosotros nos veamos de cierta manera o que nos sintamos que no podemos hacer algo, pero en Él lo podemos hacer porque tenemos su gracia. Pero por eso Dios llama, pero también entrena. Entonces dice, verso 20, Primera de Reyes 19:20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, sí, como no te sigo. ¿Así dijo? Le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Entonces esa era una expresión para decir, oye, de parte de mis padres yo tengo una herencia. ¿Cómo que voy a perder todo? ¿Sí? Deja que vaya y los bese, o sea, hasta que se mueran, porque si no, pues no voy a heredar. Y entonces, entendiéndolo, Elías le dijo, ve, vuélvete. ¿Qué te he hecho yo? ¿Acaso crees que yo te estoy llamando? Porque el profeta solamente era un instrumento usado por Dios para llamar a Eliseo. Muchas veces Dios usa personas para llamarte. Y se acerca y te dice, oye, ¿has considerado el servicio a Dios? Y es Dios quien te está llamando. No es una diosidencia. Muchas veces nosotros decimos, ay no, es que quieren que sirva por necesidad. Ay, porque hay necesidad. ¿Acaso cuando Dios llamó a Moisés, no lo llamó a través de una necesidad? Porque dijo, he visto la aflicción de mi pueblo, ahí en Éxodo 3. He visto la aflicción de mi pueblo.
Y entonces Dios levanta a un libertador, llama a un libertador. ¿Cómo se sentía Moisés? No se sentía muy hábil. No se sentía que él podía lograrlo, que él era elocuente, a pesar de que había tenido toda la sabiduría de los faraones. Pero no es lo mismo pararse a disertar en un foro humano a dirigir un pueblo, el pueblo de Dios. Necesitamos la marca de Dios. Y de pronto encontramos los obstáculos en el ministerio cuando Dios nos llama. Por eso, entre el llamamiento y el escogimiento hay un periodo de prueba. Y entonces Dios nos empieza a observar. Yo lo llamé. Pero nos empieza a entrenar y empieza a probar. ¿Sí? Empieza a enseñarnos respecto de la consagración, respecto de la santidad, respecto de la fidelidad. Y son todos esos principios que tenemos que encajar en el ministerio para que seamos vasos útiles, escogidos por Dios, vasos puros, vasos limpios, vasos santos, para poder ministrar. Primera de Reyes 19:21 dice: y se volvió y tomó un par de bueyes, hablando de Eliseo, y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué hizo? Y le servía. Porque muchos quieren servir. Son llamados por el Señor, pero no quieren servir. No, a mí ponme donde todos me vean, ¿no? Yo lo pude ver. Nuestra congregación es una congregación grande. Y había muy buenos maestros enseñando. Pero de pronto esos maestros empezaron a decir: oye, no, es que mira, yo quiero entrar al TPC, a la escuela de música, para aprender un instrumento, porque yo quisiera servir con la música a los niños. Y uno sabe que esas personas no tienen un don como pastor. Uno lo sabe. Pero la gente se emociona y jura que Dios los llamó, y se los escuchas cantar, tú dices: Dios mío, apenas en el baño. ¿Sí? Entonces, no, que sí, que sí. Y bueno, cuando hay coro y realmente no tenemos la fuerza como para tener a alguien que dirija el coro, pues ahí todos en bola y que no se escuchan. Pero ellos están felices de estar ahí con su toga, que todo el mundo los vea, que están cantando. Pero qué tremendo es cuando lleguemos a la presencia del Señor para recibir los premios. Y todo se ha pasado por fuego. Y diga: Señor, acuérdate, yo te serví. ¿Te acuerdas cuando yo estaba en el grupo de alabanza? Y dice el Señor: mira, aquí está tu nombre, pero no hay nada de lo que hiciste. ¿Por qué? Porque nunca te dije que hicieras esto. No era tu don. Así es que Dios sí nos conoce, y sí conoce nuestras capacidades, y sí conoce nuestros dones. Y tenemos que ser muy sabios, porque a veces Dios abre los ojos de los pastores para que puedan descubrir en nosotros los dones, los talentos que tenemos, y ser guiados y canalizados con la fuerza para el servicio a Dios. Así es que Él dejó y quemó todo y dijo: yo estoy dispuesto para servir. Y mientras nosotros servimos a los que Dios levanta, a los que tienen ya una trayectoria, entonces nosotros empezamos a observar. Y los que estamos en eminencia y los que estamos en un lugar, es una gran responsabilidad, porque no solamente es hablar, no solamente es predicar, es ir adelante. Es ir adelante en el ejemplo, es ir adelante en fidelidad, es ir adelante en consagración. Entonces ellos están observando, y ellos, es como si nosotros camináramos y dejáramos una huella para el que viene atrás, camine por esa huella. Es una gran responsabilidad. Eliseo tuvo que tomar decisiones en su vida para servir a Dios. Para servir a Dios hay que tomar decisiones determinantes para consagrarse a Dios.
Y se presentan obstáculos, se presentan situaciones, pero necesitamos la sabiduría de Dios. Y bueno, Dios nos llama, nos hace un llamado, pero también nos hace un llamado a la comunión y a la santificación. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, verso 9, donde nos dice, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Diga conmigo, llamados. Ajá. Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fui llamado al ministerio, pero necesito acudir al llamado de la comunión con Dios, al llamado de estar en su presencia. Estoy hablando no solamente cuando nosotros venimos a la iglesia y adoramos. Estoy hablando de la comunión íntima que debemos de tener con Dios, cada uno de los que servimos. ¿Sí? Acuérdense, primero es adoración y después servicio. Porque cuando nosotros ministramos, debemos de ministrar en el Espíritu, llenos de la presencia de Dios. Todas nuestras cargas como humanos, porque estamos aquí en la tierra y porque empiezan a suceder muchas situaciones en nuestra vida, y ahí tenemos el reto de nuestra vida. Pero no vamos a poder servir en el Espíritu si verdaderamente no estamos con Él, si verdaderamente no estamos en la comunión con Dios. Tengo una necesidad, voy a Él. Tengo una necesidad, dejo mi carga en Él. Porque cuando no hacemos eso y nos tenemos que presentar a ministrar, no puedo ministrar mis cargas. No puedo ministrar mi problema, mi tristeza, mis cambios. Tengo que ministrar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios debe de ir acorde con lo que yo soy, como yo actúo. Marcos 3, 14. Y dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Si recuerdan, primeramente dice, y subió al monte. Ajá. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Pero después dice, para enviarlos a predicar. Pero primero para que estuviesen con él. Primero tener relación con Dios. Primero tener comunión con Dios. Y luego el ministerio. Así es que esta palabra comunión, del griego koinonia, que significa sociedad, interacción y participación. En la comunión con Dios hay una interacción, hay una participación, hay una sociedad. Y una sociedad es entre dos personas, una interacción es entre dos personas. Puede haber comunión porque establecemos un diálogo. Diga conmigo, diálogo. Cuando tenemos comunión. Entonces quiero decirte que la comunión con Dios es una interacción. No es un monólogo. Un monólogo es yo hablo, yo hablo, yo hablo, yo hablo, yo hablo y yo nada más hablo. No. La comunión es entre dos personas. Hay una participación, una interacción. Yo hablo y Dios me está escuchando. Y luego yo callo y Dios habla. Y Dios nos guía. Y Dios nos instruye. Por eso es importante que haya esa comunión con Dios. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si fuera un monólogo, pasaría esto. A ver, aplaude con una mano. Todos aplaudan con una mano. ¿Se puede? No. Ahora aplaude con las dos. Producen una acción. Es una interacción entre dos.
Ajá. Un monólogo solamente habla, pero no hay una interacción entre Dios y el hombre. Entonces no es comunión. Porque si vamos con Él y tengo esa necesidad y tengo ese problema y lloro y moqueo y hago todo lo que hago y luego me levanto y yo digo, y dices, ya estoy a gusto. ¿Sí? ¿Eso es oración? ¿Comunión? No, 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 no. O sea, la oración es vida. Es vida porque hablamos con un Dios que está vivo, que nos escucha, que nos habla, que quiere interactuar con nosotros, que quiere instruirnos, que quiere dirigirnos. Pero, ¿qué les parece si volvemos a nuestro pasaje de Juan capítulo 6, verso 4? Y dice así: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Verso 5, Juan 6, 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Así es que donde está Jesús hay gran multitud. Amén. Por eso es tan importante mostrar quién es Él, adorarlo a Él, darle lugar a Él, para que sean atraídos hacia Él. Porque dice la palabra de Dios en Hechos 2:47 que cuando ellos alababan a Dios, Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Añadía, no es algo que nosotros hagamos, que la gente venga. Ellos alababan a Dios, ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían la comunión unos con otros. Tengo la comunión con Dios, pero también comunión entre mis hermanos. Así es que dice que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Porque era mucha gente que había venido con Jesús. Y luego dice el verso 6, pero esto decía ¿para qué? Para probarles. Entre el llamamiento y el escogimiento hay un periodo de prueba. Dios nos llama, pero nos entrena. Subimos al monte a tener comunión, pero hay que bajar. Hay que bajar para poner en práctica lo que Dios nos dijo. Hay quienes dicen, yo bajo y me salgo de la presencia de Dios. No, 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 no. Permanezco en la presencia de Dios. Porque permanecer en la presencia de Dios es morar, es habitar. No me voy a salir. Quiero su vida, quiero su manifestación, quiero su presencia en mí, en cada cosa que hago. Quiero su intervención divina. Así es que el Señor lo decía para probarles, porque Él sabía lo que había de hacer. ¿Ustedes creen que Dios no sabía? ¿Ustedes creen que no tenía el control como Dios? Sí, pero estaba entrenándolos. Subimos al monte para estar con Él, empezamos a ser discipulados, pero luego viene la formación. Y es ahí donde muchos se atoran, porque el servicio a Dios es sobrenatural. El servicio a Dios es de fe, es de gracia. Así es que la prueba es como un examen. Y Dios nos deja para ver qué vamos a hacer. Verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Así es que la fe no es del reino natural, sino del reino espiritual. Y la palabra de Dios nos produce fe, pero no, a veces nos está probando. Y Felipe, con su mente natural, pues esto es lo único que tenemos, pero naturalmente imposible dar de comer a 5,000 personas. Imagínense,
multiplicado con las mujeres y los niños. El Señor tuvo compasión de la gente. Y ese es un principio para servir. No somos profesionales del ministerio. Tenemos que tener compasión por la gente, amar a la gente, servir a la gente. Todo el trabajo que nosotros hacemos es de servicio. Servir a Dios, servir a la gente. Jesús amaba a la gente. Jesús tuvo compasión por la gente. Y es lo que significa ministerio, servicio, servicio. Hay quienes piensan, híjole, veo el título de ministerio y digo, soy un ministro. Yo recuerdo que hace muchos años mi esposo contaba una experiencia y dice que estaba muy contento y muy gozoso en un lugar donde estaba ministrando y veía cómo Dios estaba manifestando de una manera muy especial. Y le dijo el Señor, ¿cómo te sientes? Y dijo él, muy satisfecho. Y de pronto entra al cuarto donde lo dejaron hospedado y había un letrero grandote y decía, siervo inútil. Sí, ¿qué somos? Siervos inútiles. Porque solamente hacemos lo que debemos hacer. Ahora, si nos preguntamos, ¿ya hicimos lo que deberíamos de hacer? Y si nuestra respuesta fuera no, seríamos aprendiz de inútil. Así es que la fe no es del reino natural, sino del sobrenatural. Y verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Ellos dándole las soluciones al Señor, ¿no? Mira, este tiene tantos panes y tantos peces. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. ¿Qué hizo? Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Primero, Jesús dio gracias. ¿Qué les quería enseñar en el servicio? Ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Entonces dice, Él dio gracias por el pan. ¿No es lo mismo los panes en nuestras manos que los panes y los peces en la mano de Dios? ¿No es cierto? En alguna ocasión, una madre llegó con un niño en una tienda y había un frasco transparente donde se dejaban ver unos dulces riquísimos. Y entonces veía el dueño que el niño solamente se quedaba mirando a los dulces. Y el dueño le dijo, ¿tú quieres? Y el niño dijo que sí. Entonces le dijo, mete tu mano y agarra los dulces que quieras. Y dice que el dueño estaba extrañado porque el niño no metía la mano, nomás se quedaba mirando, a pesar de que le habían dicho, mete la mano para sacar los dulces. Y entonces, como veía que no se decidía, el dueño metió la mano, agarró el puño de dulces y se lo dio al niño. Y después la madre le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando te decía mete la mano para agarrar los dulces, no lo hiciste? No, mami, es que la mano del dueño era más grande que la mía. La mano de Dios es más grande. Los panes en las manos del Señor se multiplican. Amén.
Así es que el Señor dio gracias. Les estaba enseñando un principio, que todo lo que viene de la mano de Dios y ser agradecidos. Así es que lo repartió entre los discípulos. Diga conmigo, principio administrativo. Nos enseña a organizar, nos enseña a planear. Porque en el servicio será imposible no usar la administración en todos los ministerios donde estemos, para plasmar por escrito. ¿Qué le decía Dios al profeta? Escribe la visión y declárala en tablas, y corre con ella para el que la leyere, porque nuestra mente es muy finita. Y se nos olvidan las cosas, y nos dan instrucciones y se nos olvidan las cosas. Yo veo en mi oficina, cuando yo le digo a mi secretaria, ¿puedes venir tantito? Nunca viene si no trae un cuaderno en la mano para anotar las instrucciones. El principio administrativo es saber plasmar, saber ordenar, saber seccionar. Así es que dice que lo repartió entre los discípulos, y en otro de los pasajes dice que era de 100 en 100. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Fíjese, todo esto fue un entrenamiento. Diga conmigo, entrenamiento. Todo esto es un acto de fe, porque cuando Dios les dijo, bendijo los panes y los puso en las manos de un discípulo y le dijo, repártelo a 100. Y tú, repártelo a 100, repártelo a 100. Y cuando ellos ejecutaron, la ejecución era un acto de fe, porque venía directo de el cielo. Y le dijo, haz esto. ¿Qué sucede cuando nos dan una instrucción? Nos están entrenando, están probando nuestra obediencia. Y entonces ellos inmediatamente ejecutaron la orden. Reparte a 100. Y eso fue un acto de fe, porque decir, este pan que me puso, ¿cómo va a alcanzar para 100? Y cuando ellos ejecutaron, ellos no hicieron lo mismo que al principio, está razonando, porque lo que está en las manos de Dios está bendito. Amén. Y entonces reparte y ellos ejecutan. Ese es un acto de fe. Los que estamos dirigiendo, esperamos que la gente que está bajo nuestra autoridad obedezca. ¿Cuándo? Mañana, pasado, la semana que viene. ¿Cuándo? Inmediatamente. ¿Quieres que Dios haga milagros? ¿Quieres que Dios construya? ¿Quieres que Dios haga la obra? Inmediatamente. ¿Verdad? Así es que lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, ¿cuántos querían? Porque se les antojó otro pececito así asado a las brasas, con limoncito y con todo. ¿Sí? Entonces, comieron. ¿Cuántos querían? Así es que hay que ser agradecidos. Hay que reconocer que todo viene del cielo, que Jesús nos enseñó a ser agradecidos, que hay que obedecer inmediatamente cuando se nos da una instrucción, porque el que sabe que está basado en la palabra de Dios, sabe que la palabra de Dios tiene autoridad para producir vida. Dios tiene el control de todo. Juan 6:12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron. Principio administrativo y ahorrativo. Recoge los pedazos que sobraron. Para que no se pierda nada. O sea, el Señor no es desperdiciado. A veces nosotros compramos de más, y en ese comprar de más se nos puede echar a perder porque no está planeado. Porque vimos quizás unas calabazas lindas y hermosas y decimos, ay, qué bellas, pero no las necesitaba.
Ajá. Y después se me echaron a perder porque no las usé en los platillos que yo ya tenía programados. Así es que les dijo, una vez que se hubieran saciado, a sus discípulos: recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ahora, ¿cuántos discípulos eran? 12. Le dijo: ¿tú estás inseguro por tu economía? ¿Y tú estás dejando el servicio por ir y buscar el pan? Cuando la bendición de Dios está en su presencia. Cuando la bendición de Dios está en obedecer. Porque cuando nosotros obedecemos tenemos la multiplicación de los panes. Tenemos la bendición de Dios. Porque dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo nos será añadido. Y eso todo, añadido, significa Dios pondrá al lado lo que nosotros necesitamos. No es algo que tú lo tuviste por medio de tu trabajo. Es algo que Dios añadió para que tú pudieras suplir tus necesidades. Su justicia es que si nosotros verdaderamente obedecemos su palabra, Él abrirá las ventanas de los cielos y multiplicará lo que nosotros tengamos, para que nuestras necesidades sean suplidas. ¿Tienes duda? Ahí te va tu cesta, para que no te falte de comer. Y verso 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fíjense, la humildad de Jesús, que también es un principio que tenemos que cuidar. No es por nosotros, es por Él, es por gracia. Él nos ha llamado, Él nos ha puesto la marca en el corazón. Él nos ha ungido para hacer su obra. Él en su misericordia nos entrena. Diga conmigo: me entrena. Y ese es el periodo más tremendo, porque uno predica la palabra, pero tiene que caminar con ellos. Yo puedo dar un tutorial, la palabra, pero tutoría es caminar con la persona para enseñarla, para formarla. El Señor quiso hacer eso, quiso entrenarlos, quiso capacitarlos. Amén. Así es que Dios te llama, pero te entrena. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, que cada corazón en esta mañana estén seguros en ti en cuanto al llamado. Oh, mi Señor, no queremos ser acomedidos, porque los acomedidos no tienen compromiso. Queremos ser llamados, pero también escogidos. Sabemos que entre el llamamiento y el escogimiento es un periodo de prueba. Pero mi Señor, queremos pasar el examen de fe. Queremos ser agradecidos. Oh, mi Señor, queremos proceder sobrenaturalmente. Porque sabemos que si tu mano poderosa no está con nosotros, no sucede nada. Pero te queremos a ti, Señor, y queremos acudir cada día a la comunión contigo, para que la instrucción la recibamos directamente también del cielo. Esa palabra en tu presencia, esa palabra que nos dejaste escrita, para que nosotros podamos aplicarla con sabiduría e inteligencia en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Recibe, Señor, el honor, recibe la gloria, recibe el reconocimiento en todas las cosas, porque no hay otro como tú. Oh, mi Señor, eres un gran ejemplo como siervo. Muchas gracias. Amén.